Movimiento. Velocidad. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a hablar en esta ocasión de algo que tiene que ver con el movimiento y es algo fundamental. Vamos finalmente a calcularlo con un término que es la velocidad. Pero tenemos que definir otras cositas más. Velocidad, rapidez, distancia, desplazamiento, etc., ¿no? Si ya vieron la primera parte de movimiento, entenderán que el movimiento tiene que ver con un recorrido que ha transcurrido en un tiempo transcurrido. O sea, hay una longitud, hay un recorrido, hay un punto de inicio, un punto final en el cual el móvil se ha trasladado, el cuerpo se ha trasladado, pero además ha transcurrido el tiempo. Entonces, cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de dos fenómenos naturales muy particulares que experimenta ese cuerpo, que es un recorrido, es decir, la distancia o el desplazamiento, vamos a ver la diferencia de ambos términos, y el siempre indomable tiempo. ¿A qué nos estamos refiriendo con imparable tiempo? Bueno, es algo peculiar, porque aún en estos tiempos es un término que sigue siendo un poco complicado de entender para la física. Vamos a establecer lo siguiente. Tenemos un punto A, ¿no?, con lo que hemos venido trabajando normalmente, que es un punto inicial, y el punto B, que es el punto final. Durante ese traslado, pues bueno, hay una trayectoria. ¿De dónde? Del punto A al punto B. Sencillo, ¿no? Esto creo que es el básico ejemplo que hemos estado manejando. Bueno, pero a partir de ahí, van a ser justamente cuando yo me muevo o un objeto se mueve del punto A al punto B, una distancia o un desplazamiento. Ahorita vamos a mencionar las diferencias. Y mientras eso ocurre, el tiempo transcurre. Sencillo, no hay mucho que hacer. Ahí básicamente está ya nuestra fórmula o ecuación del movimiento. Pero, ¿qué es distancia y qué es desplazamiento? O sea, ¿cuál de las dos es correcta? En física sí hay diferencia entre dos términos. Y les voy a mencionar por qué. Vamos a idealizar lo siguiente. A mí me gusta ejemplificar fenómenos físicos con cosas que suelen ser de la cotidianidad o con caricaturas, ¿no? Cosas que son más agradables a la vista. Batman es por cierto, uno de mis personajes favoritos, ¿sí? Por si andaban con el pendiente. Batman. Vamos a posicionar a Batman, ¿no? Batman está en el punto A, que es el punto inicial de mi recorrido. Y quiere llegar a donde está el Guasón para atraparlo, que está en el punto B, que es el punto final. Para poder hacer eso, él se va a tener que trasladar de ese punto A al punto B. Pero ocurre algo. Él empieza a moverse. Observen cómo ya se está mostrando un vector. ¿Sí? Un vector, el vector azul. Ya vamos poniéndole nombres correctos, ¿eh? Es una flecha, sí, pero en física se llama vector. Es una manera gráfica de representar un movimiento, una fuerza, una distancia, etc. Esa es la forma en que física trabaja, de manera gráfica. Bueno, entonces, Batman se traslada, genera un vector a un punto. ¿Con quién? Con su batimóvil. Se mueve y a ese vector le vamos a llamar L1, que es la longitud 1, ¿no? Digo, está lógico, suena. Longitud 1 sale, vector 1. Así se va a llamar ese vector. Bueno. Posteriormente realiza otro movimiento, se traslada a otro punto. Observen cómo no se ha movido aún al punto final, pero él se sigue trasladando, ¿ok? Sigue haciendo su recorrido. Y a ese vector le vamos a llamar vector 2, L2. Vuelve a hacer otro movimiento con su batimóvil, vector 3, L3. Y así hasta que finalmente llega a donde está el Guasón. Hay 5 vectores, o sea, 5 movimientos, 5 traslados que ha hecho Batman en su batimóvil para llegar a donde está el Guasón. ¿Ok? Ese recorrido que ha hecho, vamos a suponer que tiene las siguientes magnitudes. Ojo, en física, para que ya nos vayamos familiarizando, no le vamos a llamar cantidades, números, le vamos a llamar magnitudes. Cuando hablamos de un fenómeno físico, lo medimos, sí, nos da un número, claro que sí, pero se llaman magnitudes, ¿ok? Entonces, L1, L2, L3 valen 10 metros, respectivamente, o sea, son la misma longitud. L4 vale 20 metros y L5 vale 25 metros.
Si sumamos todas esas longitudes, nos dan 75 metros. Sumando todas esas longitudes nos da 75 metros. Esa cantidad, esa magnitud que nos está dando, en física, por la forma peculiar en que los vectores se encuentran, es la distancia, ¿ok? Esa es la distancia de todos los vectores. Es una suma de las longitudes del recorrido de Batman en su batimóvil hasta donde está el Guasón, ¿ok? Pero, aquí surge otra cosita. Si hacemos el mismo movimiento de manera directa entre el punto inicial y el punto final, vamos a suponer, le voy a dar una magnitud, no sé cuánto da, pero definitivamente se puede obtener. Pero vamos a darle una magnitud ahí. Me da 40 metros. A ver, profe. Aquí hay algo que no me está cuadrando. Si el punto A, que es el punto inicial donde está Batman, es el mismo, donde están los vectores L1, por ahí arrancan todos los vectores que están azules, y el vector amarillo también arranca ahí, pero el destino de todos ellos es el punto B, que es el punto final donde está el Guasón. ¿Cómo es posible que le haya dado en uno 75 metros y en otro 40? Si es, digamos, es la misma distancia, es el mismo espacio que hay entre un punto y otro. Ok, ahí está la diferencia entre distancia y desplazamiento. Física sí hace esas diferencias. Vamos a ver, tenemos un punto A que es un punto inicial y el punto B que es una posición final, ¿ok? Vamos a definir distancia y desplazamiento para que establezcamos la diferencia entre una y otra. En el caso de la distancia, que fue lo que hicimos anteriormente, representa a todos los vectores del recorrido que haya realizado ese cuerpo. Ojo, no toma en cuenta la dirección. O sea, no me interesa si se fue para arriba, para abajo, a un lado, dio vuelta, regresó. No me interesa. ¿Cuánto mide la magnitud de ese vector? 2 metros, 10 metros, 20 kilómetros, lo que sea. Y si se dieron cuenta cuando hicimos la suma, agarramos los valores de cada vector y obtuvimos un total, sumando todos los vectores. Eso es la distancia. Entonces, no me interesa cuál sea el recorrido. Yo voy a sumar, no me interesa cuál sea la dirección. Yo voy a sumar todo el recorrido que haya hecho el móvil, así haya dado vueltas, yo lo voy a sumar y voy a obtener esa distancia. En física, eso es distancia. ¿Ok? De un punto inicial a un punto final. Todo lo que haya ocurrido. Si se detiene, bueno, se detiene, pero si continúa, vuelves a sumar todo el movimiento que haya hecho. ¿Sale? Pero en el desplazamiento, ojo, en el desplazamiento no funciona así. En el desplazamiento es necesario conocer el punto inicial y el punto final. Y ese es el recorrido que yo voy a tomar. Observen, miren, el vector en amarillo. Directo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sencillo. La distancia, en la distancia solamente nos interesa la magnitud del recorrido. ¿Cuánto vale? Nada más. ¿Se fue para arriba, para abajo? No me interesa. Dime cuánto vale y se acabó. Sumando todo el recorrido que hayas hecho. Es como si ustedes estuvieran corriendo en un parque. Inician en un árbol, llegan a un poste, van hacia la cancha de fútbol, regresan, vuelven al mismo árbol, van, vienen. ¿Cuál fue tu recorrido? Suma todo lo que hayas corrido, todo lo que hayas caminado, lo que hayas trotado en el parque, y esa es tu distancia. Pero en cambio en el desplazamiento sí me interesa saber hacia dónde va ese movimiento y cuál es la dirección de ese movimiento. ¿Se dan cuenta? Observen, la línea azul es la distancia, la línea amarilla es el desplazamiento. Ambas arrancan en el punto A y ambas terminan en el punto B. ¿Ok? Ahora lo que están viendo en pantalla es pues lo que ya sabemos que es un marco de referencia o el clásico plano cartesiano, que en matemáticas así se llama. Es básicamente lo mismo. Lo que están observando, si ustedes recuerdan el video de movimiento, la parte 1, esto se llama marco de referencia fijo. Es un marco de referencia absoluto. Absoluto porque no se mueve, o sea que es fijo. Aunque sabemos, recordando, que eso realmente no existe. Todo está en movimiento. La Tierra se mueve, el Sol se mueve, etc., ¿no? Bueno. Vamos a tomar a Batman nuevamente. Ahí está Batman posicionado. Por cierto, en las coordenadas menos 4,3. Recuerden que siempre iniciamos con coordenadas en X y luego ponemos las de Y. Ahí está Batman
Batman quiere nuevamente atrapar al Guasón, pero antes de hacerlo, bueno, entre la posición inicial y final, Batman decide tomarse un cafecito, va a apagar el fuego en una casa y posteriormente atravesar o escalar un edificio. Ya ven que Batman utiliza unas cosas así como unas cuerdas y bueno, bastante fantasioso, muy bueno, está muy bien. Entonces Batman empieza su recorrido. Para poder hacer esto, una vez más les recuerdo que esto, y digo una vez más porque ya han de haber visto, el video de la parte 1 de movimiento. Este es el método gráfico. Hay otro que es el analítico, que es haciendo cálculos. No lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar nuestra regla y vamos a suponer como una escala que 1 centímetro es igual a 1 metro. Si ustedes recuerdan en matemáticas hay un tema que es escalas, ¿no? Escalar. Entonces ustedes hacen como que un número en proporción a otro y obtienen una cantidad. Bueno, aquí estoy suponiendo que 1 centímetro equivale a 1 metro con mi regla, ¿sale? Bueno, hago el trazo de Batman, longitud 1 hacia el café, se lo toma, está caliente, lo deja, continúa Batman, longitud 2, ese es el otro vector, llega a la casa, apaga el fuego, avanza hacia el edificio, longitud 3 y finalmente ¡pam!, atrapa al Guasón. Ok, todo eso que vemos ahí son las longitudes de los vectores. Vamos a suponer que las tenemos en forma de columna y las podemos medir. Si estamos utilizando una buena escala que es 1 centímetro a 1 metro y estamos viendo que esto es un método gráfico porque ese es un plano cartesiano, hago la cuadrícula en cada centímetro, posiciono los objetos que ven en pantallas a Batman, el café, la casa quemada, el edificio y Guasón y veo cuál es en medida con la regla lo que existe entre Batman y el café. Si ustedes lo cuentan, ¿cuántos cuadritos ven? 2. Por eso tiene 2 metros. L1 vale 2 metros. ¿Cuánto vale L2? Cuenten los cuadritos. 5. ¿Y así? Bueno. Si yo sumo todos esos vectores de lo que dijimos anteriormente, vamos a obtener la distancia. 2 más 5 más 3 más 3 me da 13, ¿no? 2 más 5, 7 más 3, 10 más 3, 13. Sale. Pero, ¿cuál será el desplazamiento? ¿Qué habíamos dicho? Punto inicial, punto final. Atravieso un vector completito. No me interesa cuál fue el recorrido que hizo con los otros vectores. No, un vector completito. Y entonces, con mi regla, mido ese vector. Y ya me da el desplazamiento. 9.4 metros. Observen cómo en la distancia a la letra D no le he puesto una flechita arriba, porque eso significa que una distancia no está representando un vector, aunque ahí los tiene. En cambio en el desplazamiento sí, porque es punto inicial y punto final. Ya vamos a ver cuando lleguemos a velocidad qué quiere decir esto. El tiempo, ese es el otro elemento fundamental en el movimiento para poder calcularlo. En términos generales es una magnitud que nos permite marcar un presente, un pasado, un futuro. Pero aquí surge una cuestión importante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estas películas de Back to the Future o Volver al Futuro 1, 2, 3. Están padrísimas esas películas, ¿no? Pero es tan fascinante ese mundo de la ciencia ficción que nos hacía creer con esta película que podíamos viajar al pasado y viajar al futuro. La realidad es que no lo podemos hacer, ¿no? Aunque interesantemente Albert Einstein decía que sí se podía en una de sus teorías de la relatividad, pero bueno, eso ya dirían por ahí es harina de otro costal, ¿no? Pero es fascinante. El tiempo entonces solamente avanza, este nunca se detiene. Abusados. Por eso el tiempo no puede ser considerado un vector, porque este no se detiene. Aunque tú te quedes quieto en un movimiento, el tiempo sigue transcurriendo. Ahí está la clave de que el tiempo no puede ser un vector, que yo no le pueda poner una flechita en la parte de arriba, ¿ok? Como un dato interesante, hablando sobre el tiempo, hay un fenómeno que se llama paradoja de los gemelos. Bueno, algo que así le nombraron los científicos, ¿no? Los físicos. En 1964, un señor astronauta, Scott, pasó unos 360 y algo de días, si no mal recuerdo, 340 y algo, 360 y tantos, que prácticamente fue un año completo, ¿no? En la órbita de la Tierra, en la estación espacial. Él tenía un gemelo. Cuando regresó a la Tierra, increíblemente regresó 13 milisegundos más joven que su hermano, ¿no? O sea, de acuerdo a los estudios de la NASA. Entonces, eso comprobó
una de las teorías más importantes de los tiempos modernos de la física, que es la teoría de la relatividad, que básicamente, por eso es que Albert Einstein sí creía en el viaje en el tiempo, en el pasado, al futuro, ¿no? Él sí creía en esto. Aunque más que decir algo así como de la película de Volver al Futuro, él más bien establecía que todo dependía del punto de vista de donde tú veías el movimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el movimiento se percibe porque uno lo ve, uno lo percibe, uno lo está notando? Entonces, ahí uno se da cuenta que existe un cambio de posición porque uno lo está observando. ¿Se acuerdan del ejemplo en la parte 1 de movimiento donde decíamos del avión? Tú lo ves pasar de extremo a extremo en el cielo. A eso se refería Albert Einstein cuando hablaba sobre el tiempo, como que todo en el espacio era relativo. Depende del punto de referencia, ojo, marco de referencia, de donde estés observando el fenómeno. Esto es fascinante, ¿sí? Y ya que hablamos del tiempo, volvamos con Batman tratando de cazar al Guasón y volvamos a establecer todos los vectores que ya habíamos visto hasta que finalmente llegó ahí. En cada uno de los movimientos que hizo Batman para llegar al Guasón, todos estos vectores que ustedes están observando, transcurrió el tiempo. Vector 1, tiempo 1. Vector 2, tiempo 2. Y así. Si sumamos todos los tiempos, nos va a dar un tiempo total del recorrido del punto A, que es el inicio, al punto B, que es el final. ¿Sale? Pero ¿qué pasa en el desplazamiento? Si el tiempo no se puede alterar, si yo no puedo viajar al pasado, al futuro, ni nada de eso, entonces recorre exactamente igual, aunque yo brinque o salte o me quede quieto, entonces en el desplazamiento el tiempo va a ser igual que en la distancia, ¿sí? El tiempo total que te llevó ir del punto inicial al final, hayas dado piruetas, es el mismo que si estuviéramos hablando del desplazamiento. ¡Ojo! Ahora sí, hablemos de velocidad y rapidez. Ya finalmente vamos a poder establecer al movimiento como un cálculo de la velocidad y la rapidez, y esta es la fórmula. La velocidad o la rapidez, ahorita vamos a ver la diferencia, es igual a la distancia o desplazamiento entre el tiempo. Ya tenemos nuestra primera fórmula de física, y es del movimiento. ¿Qué significa esto? Punto A, punto de inicio, punto B, punto final, hago mi recorrido en una trayectoria, y en ese lapso del punto A al B, yo ya tuve una velocidad, porque ya recorrí una distancia o un desplazamiento y me tomó cierto tiempo hacerlo. ¿Okay? La velocidad se mide en unidades de longitud entre el tiempo. ¿Cuáles son esas unidades? Kilómetros sobre hora, metros sobre segundos, o una mezcla de todos ellos, kilómetros sobre segundos, pueden ser metros sobre horas, días, años, bueno, ¿no? Hay varias posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Me gusta poner este ejemplo porque se nota inmediatamente. Algo de español. Sujeto, verbo y predicado. Observen. Un avión viaja a 1040 km sobre hora. Okay, punto. A secas. Misma oración, mismo enunciado. Un avión viaja a 1040 km sobre hora rumbo a la Ciudad de México. ¿Qué observan ustedes en esto? ¿Qué hay de más en la segunda oración? Rumbo a la Ciudad de México. Quiere decir que en el primer enunciado nunca dijimos hacia dónde iba el avión, solamente mencionamos la velocidad. Y en el segundo enunciado sí dijimos hacia dónde iba el avión, además de la velocidad. Por lo tanto, en el primer caso, cuando yo nada más menciono la velocidad, me refiero a la rapidez. No estoy hablando de otra cosa más que de la rapidez, que es la relación de la distancia entre el tiempo. Y en el segundo caso, cuando yo le menciono hacia dónde voy, hablo de velocidad. ¿Por qué? Porque la rapidez no es un vector y la velocidad sí lo es. Acuérdense que un vector tiene en su cabecita una flecha. ¿Qué es esa flecha? El sentido. ¿Y qué te dice el sentido? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas a la derecha? Pongo la flecha hacia la derecha. ¿Va a la izquierda? Pongo la flecha a la izquierda. ¿Va al frente? Pongo la flecha al frente. Al norte, al sur. Eso es velocidad. Por lo tanto, en la velocidad y el desplazamiento, porque son dos términos que se usan de la mano, se representan con vectores. Observen las letras. V de velocidad y en la parte de arriba le ponemos una flechita, un vector. Desplazamiento, D de desplazamiento en minúsculas y
en la parte de arriba su vector. Y rapidez y distancia no son vectores, por lo tanto lo represento nada más con la letra tal cual, sin nada más que agregar. ¿Cuáles son sus fórmulas? La fórmula en el caso de la velocidad, como ya lo habíamos mencionado al principio de este video, la D de desplazamiento entre el tiempo. Y en el caso de la rapidez, observen, es lo mismo. ¿Pero qué cambia? Ponerle el vector en la parte de arriba a cada letra. El tiempo es el mismo, está sombreado de amarillo, pero en el caso de la velocidad el desplazamiento tiene su vector y en el caso de la distancia con la rapidez no lo tiene. Además, hay que mencionar que en el caso de la velocidad, como yo estoy hablando de un desplazamiento, tengo que mencionar cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. O sea, tengo que determinar esos dos puntos y por eso es que decimos delta X, o sea, un incremento o decremento en su defecto de ese cambio de posición. Ya vamos a ver de qué trata esto. Bien, vamos a resolver nuestros primeros ejercicios físico-matemáticos aplicando las fórmulas de la velocidad y para que veamos la diferencia con respecto a la rapidez, velocidad y una gráfica, ¿no? Muy bien. La fórmula de la rapidez, bueno, es distancia entre el tiempo y este es un enunciado. Observen, voy a utilizar prácticamente el mismo ejemplo en todos los ejercicios que vamos a ver para que ustedes observen las diferencias, ¿ok? Abusados, si quieren ponerle pausa al video, adelante. Está un poquito largo, tengan un poquito de paciencia, ¿sale? Bueno, problema 1. Un barco ha recorrido una longitud de 400 kilómetros en 2 horas. ¿Mencioné a dónde iba el barco? No. ¿Mencioné de dónde salió el barco? No. ¿Mencioné cuál fue su posición inicial? ¿Cuál fue su posición final? No. Entonces, por eso estoy hablando de rapidez. ¿Cuál es su rapidez? Bueno, de aquí en adelante en los problemas de física, hay que realizar la siguiente tabla para resolverlos. Todo en orden nos permite saber qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo? Observemos. ¿Cuál es la distancia del barco? La distancia del barco que ha recorrido es de 400 kilómetros. ¿Y en qué tiempo lo hizo? En 2 horas. Una vez que tengo los datos, ahora sí observo qué fórmula voy a aplicar. Todo depende de lo que yo esté observando en la oración, en la pregunta. Qué datos me están dando y qué me están diciendo. Ya de cajón en la pregunta te lo está diciendo. ¿Cuál es la rapidez? Ah, bueno, me voy a la fórmula que yo ya conozco. Es la de la velocidad es igual, en este caso rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Ya está, ahí está la fórmula, ¿no? Sustituimos. Acuérdense que sustituir significa quitar las letras de las fórmulas y sustituirlas, por eso dice sustitución, por los números, por las magnitudes que representan esas letras. La D, ¿cuánto vale? 400 kilómetros. El tiempo, ¿cuánto vale? 2 horas. Entonces procedo a hacer mi división. 400 entre 2 horas. ¿Cuánto me da eso? 200 kilómetros sobre hora. Vámonos ahora con la velocidad. La fórmula, observen con la anterior, es la misma porque estamos hablando del mismo fenómeno, del movimiento. Pero, como estoy hablando de velocidad, ya me estoy refiriendo a un vector, a un desplazamiento, un inicio y un final. Aquí está el ejercicio. Observen que es exactamente el mismo ejercicio, solamente, o sea, el mismo barco, la misma longitud, el mismo tiempo, pero ¿qué notan de diferente? Con destino a la ciudad de Cancún. Y la pregunta, ¿cuál es su velocidad? A veces, obviamente no te van a decir velocidad, rapidez, pero tú con los datos, ustedes con los datos van a poder observar, ah, es velocidad, ah, es rapidez, ¿no? Bueno. Pero si es lo mismo, ¿qué caso tiene? Ahorita van a ver por qué es importante leer el contenido de cada enunciado y cada problema. Muy bien, la misma tabla, anoto los datos. En este caso es desplazamiento. Observen en la fórmula, porque estoy hablando de velocidad y porque ya hablé de un destino. Bueno, es un desplazamiento igual a 400 kilómetros otra vez. El tiempo son 2 horas. Sustituyo la fórmula que es la misma, solamente que en la parte de arriba de cada letra tiene un vector. Y hago la sustitución. ¿A poco no se parece al anterior? Sencillo, ¿no? Solamente que hay que tener cuidado con lo de los vectores, nada más. Pero el método
o el procedimiento es el mismo. Y el resultado, obviamente, 200 kilómetros sobre hora. 400 entre 2, si lo hacen a mano, de preferencia a mano, se darán cuenta que ese es el resultado, ¿no? Ahora sí, velocidad aplicando esta parte de la delta X. ¿Qué es esto? Delta es una letra que es una letra que representa incremento o decremento. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del punto inicial, punto final y le poníamos un vector amarillo que iba de un extremo a otro para establecer el desplazamiento? A eso se refiere la delta X. XF. XF está hablando de la posición final. XY, la posición inicial. O sea, punto A, punto inicial, punto B, punto final. ¿Se dan cuenta? Entonces, aplicando esta fórmula, yo tendría que hacer una resta. Vamos a ver cómo la hacemos. Observen cómo el enunciado ya cambia. Tiene exactamente la misma situación, el mismo barco, el mismo tiempo, pero ahora me está diciendo, el mismo destino, Cancún, pero ahora me está diciendo, un barco con destino a la ciudad de Cancún se encontraba a 20 kilómetros de la costa de donde partió. 20 kilómetros, o sea, ya estaba alejado 20 kilómetros de la costa. Si después de 2 horas, a partir de ese lugar donde se encontraba de 20 kilómetros, ya se encontraba después a 420 kilómetros, ¿a qué velocidad va? Digo, porque el barco entendemos que todavía anda, ¿no? Entonces, ¿a qué velocidad va? Aplicamos nuevamente nuestra tabla. Los datos, ¿cuáles son? Bueno, ¿cuál es el punto final? Observen, ¿cuál es el punto final? A las 2 horas se encontraba a 420 kilómetros. Ahí está, ese es el punto final. Al inicio, antes de las 2 horas, ¿dónde estaba? A 20 kilómetros. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Las mismas 2 horas. Aplico la fórmula, que es la posición final menos la posición inicial, y lo divido lo que me dé entre el tiempo. Sustituyo los valores. 420 menos 20 kilómetros me da 400. Y las 2 horas se quedan igual. Hago mi división. ¿Y cuánto nos va a dar, chicos? Los mismos 200 kilómetros sobre hora. ¿Se dan cuenta? Son 3 casos en donde la diferencia está en: ¿estoy hablando de rapidez? ¿Tiene vector? No tiene vector. ¿Es velocidad? Tiene vector. Pero no te estoy dando posición inicial y final, solamente la longitud. Ah, bueno, pero es vector porque me está diciendo a dónde voy. Y en este caso hay una posición inicial, una posición final. Saco la diferencia y entonces la divido entre el tiempo. En los 3 ejercicios me dio lo mismo. Finalmente vamos a hablar ahora de la gráfica de la velocidad. Es el último ejercicio, chicos, ya para que nos despidamos. Y pues está muy sencillo, es leer una gráfica. Y de hecho lo podemos hacer. Observen, determina la velocidad de un barco que registró la siguiente gráfica de desplazamiento-tiempo. Es decir, en la parte horizontal tenemos el tiempo en horas. Lean, ahí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y en la parte vertical, del lado izquierdo de su pantalla, está el desplazamiento en kilómetros. 200 kilómetros, 400, 600 de ese mismo barco. Bueno, si yo lo empiezo a graficar, que es lo que observamos ahorita en pantalla, obtengo esas coordenadas. O sea, digamos que es como quien dice una gráfica que me está diciendo cuánto tiempo transcurrió y cuánto se movió el barco. Transcurrió 1 hora, se movió 200 kilómetros. Transcurrieron 2 horas, se movió 400 kilómetros. Bueno, entonces aplicamos nuestra fórmula de desplazamiento, ¿sí? de velocidad, donde está el desplazamiento y el tiempo, y vamos nada más a evaluar 3 puntos, 3 puntitos de esa gráfica, y van a observar cómo me va a dar la misma velocidad en cada uno de los casos. Por eso es importante una gráfica de velocidad, porque te permite observar el fenómeno que está ocurriendo con un móvil, con un cuerpo, con una partícula, en donde el mismo tiempo que ocurre se desplaza en la misma distancia o el mismo recorrido. El primero, veamos, el punto donde está 2,400, o sea, 400 kilómetros entre 2 horas, me da 200 kilómetros sobre hora. Vamos con otro, el de 4,800, 800 kilómetros entre 4 horas, ¿cuánto me da? 200 kilómetros sobre hora. Y obviamente si yo hago el último, el de 1000 entre 5, me da
200 kilómetros sobre hora. Entonces, esto queda para el próximo video. La velocidad que estamos observando es velocidad constante, no hay aceleración, pero esto nos está permitiendo ver el fenómeno de la velocidad, en donde existe una relación entre el tiempo y el desplazamiento. Bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias por haber visto este video. Está un poquito largo, la verdad, pero está interesante porque nos va a permitir finalmente entender el fenómeno del movimiento y lo que tiene que ver ahí, la distancia, el desplazamiento. Ya metimos todos los conocimientos que vimos en la primera parte, marco de referencia, vectores, varias de esas cositas, el tiempo, que es fabuloso, por ahí una pequeña introducción a una de las teorías más importantes de la física moderna, o bueno, en algunos casos le llaman contemporánea, que es la teoría de la relatividad, pero que eso ya en otro video se verá. Gracias, nos estamos viendo.